Bueno, pues ya estamos los que estamos, ¿verdad? Vamos a empezar. Les voy a pedir que se pongan de pie para hacer una oración de introducción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te la saben. Llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego del tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, vamos a escuchar un trozo del Evangelio según San Juan, capítulo 12. En aquel tiempo, cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló entonces con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye. El que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. ¿Nos podemos sentar? Bien, pues hoy no contamos con el equipo acá, ¿no? La producción, pero yo traía una presentación preparada, pero me avisaron aquí que no contamos con la pantalla ni el micrófono. Espero se escuche bien. ¿Se escucha hasta atrás allá? ¿Sí se escucha? Sí, ahí me dice si no oigo, ¿verdad? Me hace la señal. Bien, pues bienvenidas todos. Aquí estamos una vez más, por el favor de Dios, para compartir un tema. Esta plática hemos titulado El sentido o valor cristiano del sufrimiento humano. Un tema así como que alguien va a decir: qué triste, qué aburrido, ¿no? Tiene mucho que decirse de este tema, y no es para que nos pongamos melancólicos, ni tristes, ni aburridos, sino que realmente le demos un sentido positivo, ¿sí? Lo del sufrimiento humano, les voy a traer una esquemita para que lo siguieran. Aquí la catequista Dulce me parece que les hizo el favor de mandarles, no sé si a todos, unas hojas, unos textos, ¿sí? Que tomo de este librito. Este librito, así como lo ven, así chiquitito, de bolsillo. No más que lo traigo para vender, sino para regalárselo. Pero lo pueden ustedes conseguir en las librerías, la Diocesana, todas las que hay en el centro. Este texto se titula El sentido cristiano del sufrimiento humano, ¿sí? Y les digo, ya a través de Dulce les hice llegar esta introducción que vamos a ir leyendo ahorita, ¿sí? Puntualmente, y explicando los elementos que nos comparte aquí. El texto es del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Es un tratado, digamos, que escribió sobre el sufrimiento humano hace ya algunos años, más o menos, que vienen siendo ya casi 40 años, ¿sí? Este escrito lo compuso el Papa en un momento importante en que se celebraba en la Iglesia. Él convocó a un año jubilar de la redención, ¿sí? Muchos de nosotros a lo mejor ni habíamos nacido, pues nos enteramos ni sabemos, pero a lo mejor si alguien lo llega a recordar, el Papa instituyó esa celebración de todo un año, ¿sí? Jubileo se le llama, extraordinario de la redención, 1983-84, porque en esa fecha se enmarcaba en los 1950 años de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? No viene a ser los 2000 todavía, pero era como un jubileo de preparación 50 años antes, ¿verdad?, para lo que va a ser el jubileo 2000, ahora sí 2000 años de la redención. Que cuando vamos a cumplir y a celebrar ese jubileo, si Dios nos presta vida a llegar,
¿En qué año se van a cumplir los 2000 de la redención? ¿Alguien sabe? 2000 años de la redención de Cristo. En el año 2000, hace 23 años, ¿qué celebramos? ¿Por qué celebramos con tanto entusiasmo el año 2000? A ver, díganme. El nacimiento, muy bien, se anotó un 10. El nacimiento de Jesús. Muchos dicen, no, pues el cambio de siglo, el fin del milenio, sí, el tercer milenio. Es válido también, ¿verdad? Son fiestas, digamos, ya de tipo secular, pero que nos remiten, nos referencian el nacimiento histórico de Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Por más que algunos no sean cristianos, católicos ni cristianos, por ejemplo en China, todo el mundo sabe que estamos en el año 2023, ¿verdad? Nadie se lo puede negar porque es una fecha histórica. Nadie puede discutir que Cristo fue un hombre histórico real, ¿sí? Eso está hasta en los documentos. Entonces, en el contexto de esto que les platico, así como en el año 2000 fue el nacimiento de Cristo, los 2000 años, en el 83 se celebró este jubileo y el Papa lo dedicó a reflexionar mucho sobre el tema del dolor, del sufrimiento, pues humano. Un primer punto sería analizar que este sufrimiento pues todos lo experimentamos en nuestra vida. O hay aquí alguien que me pueda decir, no, pues yo no sé de qué está hablando, a mí como que no me suena eso. Hay alguien que pueda decir que no ha sufrido, que algo no le ha dolido, no ha padecido, no ha batallado. Todos, dice, es obvio, ¿sí? O hay alguien que no diga, pues no, eso del sufrimiento no. Vamos a hablar de distintos elementos de sufrimiento a la luz también de esta lectura. Si alguien en su celular, porque aquí ya no contamos con las fotocopias, como la vez pasada íbamos a traer, se lo puede revisar, ahí lo mandó Dulce, lo vamos a ir leyendo todos ahorita. Vamos a empezar, es una introducción nada más. Dice lo siguiente, está dirigido obviamente a toda la iglesia. Dice, queridos hermanos y hermanas, suplo en mi carne, como dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, ¿sí? A lo mejor este texto ya lo habíamos escuchado, ¿a alguien le suena? Una de las cartas de San Pablo, ¿sí? Que habla del tema del sufrimiento humano. ¿Y cómo lo expresa el apóstol? Fíjense, dice, suplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, ¿sí? Déjenme digo, a ver, aquí en la cita. Colosenses 1:24, la carta a los Colosenses 1:24, es esta cita primera de San Pablo. Fíjense cómo nos lo está ilustrando el tema del dolor, del sufrimiento, de la tribulación. Desde Cristo dice, yo completo de alguna manera, se puede decir, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, que es en su cuerpo, que es la iglesia. Todos nosotros formamos parte de la iglesia, somos miembros del cuerpo, se le dice místico de Cristo, ¿sí? Y no es este templo nada más, no es una construcción, un monumento, sino es algo, una dimensión espiritual de la que todos somos parte, ¿verdad? No se ve, realmente no son columnas, no son muros, no, está dentro de nosotros. Como dice el Evangelio, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una realidad espiritual de la que todos somos parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia, en el proceso en que se encuentra de peregrinación en esta tierra, ¿sí? Desde hace 2000 años, venimos peregrinando en el mundo al encuentro de qué o a la espera de qué. ¿Qué estamos esperando? ¿A dónde nos dirigimos? A ver, ¿alguien? Aquí la compañera muy participativa. ¿Alguien más? No tengan miedo, no pasa nada, si me equivoco no pasa nada. El cuerpo que es la iglesia, todos somos parte de este cuerpo, ¿sí? Somos miembros activos. Dice por ahí San Pablo también que no es más importante un miembro que otro, o sea, todos hacemos comunidad, ¿sí? Aunque ciertamente hay un orden, hay una institución, hay una jerarquía, están los ministros, el arzobispo, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los fieles laicos, pero todos hacemos un cuerpo, todos sumamos, todos participamos. Y es que esa es la conciencia
que hemos de tener como cristianos católicos. En esta época, sobre todo, el Papa nos ha pedido que celebremos estos 2 años un sínodo. No sé si saben, por ahí a lo mejor el padre párroco les ha explicado que estamos en un proceso sinodal de caminar juntos, lo que significa sínodo, ¿verdad? Caminar juntos hacia una nueva manera de evangelizar, de vivir el evangelio en el mundo de hoy, en este siglo XXI, que ahora con las tecnologías digitales, ahí como estamos grabando, ¿verdad? Tienen ustedes su celular, pues ya comunicar el evangelio se hace de una manera muy versátil a través de las nuevas tecnologías, no solamente del encuentro. Y entonces es nuestro llamado. Pero bueno, vamos a volver al tema del sufrimiento. Voy a leer aquí lo que dice a continuación y lo vamos meditando. Dice: estas palabras de Pablo, ¿sí?, parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Estas palabras tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría. Fíjense, menciona que hay que vivir con alegría el sufrimiento. Ay, esto no me cuadra, se me hace muy difícil, ¿verdad? Hasta escandaloso puede ser. ¿Cómo alguien se va a alegrar de sufrir? ¿Verdad? Podríamos comentar aquí, a ver, cómo, o más bien, ¿para qué sufrir? Hablaremos del cómo, del por qué, de varias razones. ¿Para qué sufrir? ¿Es por masoquismo, por hacernos daño? ¿Sí? ¿O hacemos sufrir a los demás a veces? También está esa parte. No, realmente hay que elevarlo a un nivel sobrenatural, el dolor, el sufrimiento, que es lo que nos invita el Evangelio. Por eso hemos partido, gracias a que uno de los niños del catequismo me prestó su Biblia. Yo traía ahí la Biblia, pero pues tenía que grabar y no podía hacer las dos cosas. Tenemos que el sufrimiento se debe de sublimar a un nivel, pues casi como dice el Papa aquí, redentor, ¿sí? Por lo que las palabras de Pablo está fundamentado, que vamos acompañando a Cristo en su redención. Aunque la redención de Cristo ya fue efectuada, porque Cristo, lo recordamos, bueno, aquí tenemos una cruz, tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí está la cruz. Miren, muy bien, muchas gracias, crucifijo allá. Cada vez que vemos la cruz, ¿qué recordamos? A ver, usted. El dolor que pasó Jesús al subir a la cruz. El dolor, ¿no? Pero también que algo más importante, porque aparte del dolor, ¿cuál es el fin de ese dolor? Salvar a nosotros como seres humanos. Exactamente, salvarnos, santificarnos. Entonces, el dolor por sí mismo no tiene sentido, ¿verdad? Es un medio nada más. El sufrimiento, lo importante es que te encuentres la causa final, o sea, el objetivo, el fin, que se llama la salvación. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo y cuántas veces en nuestra experiencia, pues a veces trágica, difícil, día a día, del dolor, de las tribulaciones, de las enfermedades, de los problemas en el trabajo, en la casa, etcétera, no se nos olvida esta parte, esta dimensión, que yo puedo acompañar a Cristo en su dolor, me puedo identificar con Él, hacer casi como uno con Él en el sufrimiento. Y decimos, no, pues en la teoría se escucha muy bonito, muy místico, ¿verdad? No, pero en la práctica, ¿a quién le gusta, verdad? Sufrir, ¿a quién le gusta tolerar? Que si me ofenden, que si me dicen, que si me critican, ¿verdad? Me ponen el pie para que me caiga, etcétera. Pues como que no está padre. Naturalmente no nos gusta sufrir, y eso es algo, pues obviamente que se entiende. Pero, por ahí va a decir el Papa, lo vamos a leer ahorita, que es una condición natural al hombre el padecer, el sufrir, porque todos, sin excepción, nadie estamos exentos de sufrimiento. Alguien podrá decir, no, pero yo veo mucha gente, pues que lo tiene todo, dinero, poder, ¿sí? Por ejemplo, los políticos, vamos a decir, que nos gobiernan o nos desgobiernan, ¿verdad? Lo tienen todo. Como que ellos no saben de qué es eso del sufrimiento, ¿verdad? Pues no crean. A veces caras vemos, corazones no sabemos. Es decir, todos, en mayor o menor medida, tienen que sufrir. Todos estamos como cortados, pues, con la misma tijera por el pecado. Vamos a saber que es el fundamento del mal, del sufrimiento. Pero ¿qué viene a hacer Jesús? Como nos lo recordabas ahorita, ¿verdad? En la cruz, que era un signo de escándalo, de vergüenza. ¿Cómo?
Dios podía morir de esa manera tan vergonzosa, tan humillante. La convierte, la trastoca en un medio de salvación. Entonces, bueno, vamos a leer lo que sigue. Dice, hablamos de la alegría. Dice, por ello el apóstol escribe, ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes. Esta alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Tal descubrimiento, aunque participa en él de modo personalísimo Pablo de Tarso, después San Pablo, ¿verdad?, antes de ser convertido, dice que escribe estas palabras, es a la vez válido para los demás, o sea, para todos, a todos nos concierne, ¿verdad? Y más como cristianos seguidores del Señor. El apóstol, dice, comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar, como le ayudó a él mismo, a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento. Pablo antes de ser San Pablo, antes de predicar en nombre de Cristo, era un perseguidor de cristianos, lo sabemos. De hecho, lo vamos a recordar en los evangelios de estos días de Pascua, ¿verdad? De los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles después de la resurrección se acuerdan, van y predican, van y anuncian la resurrección del Señor. Una vez que se les aparece, los confirma en la fe, y entonces Pablo escucha y ve estas conversiones y dice, no puedo creer esto, o sea, es algo absurdo que Dios vaya a padecer y morir por nosotros. Entonces, a él además era un fariseo, ¿no? Esos que enseñaban la ley, que conocían las escrituras, y era muy soberbio, muy orgullosito, Pablo. Incluso ese orgullo, él les va, era como un aguijón, lo describe en alguna de sus cartas, que lo está ahí molestando. No sé si han escuchado, en una de sus epístolas tiene otra expresión donde revela un poquito así su soberbia y su orgullo de que pues, ahí lo lleva y lo acompaña, porque dice, yo que me he dedicado a extender el reino de Cristo, ¿sí? Llega un momento donde se pone como de modelo por ahí, Pablo. Dice, yo trabajo más que ellos, trabajo más que los otros, o sea, que los otros apóstoles. Lo dice de una manera como coloquial acá, en diálogo, no para justificarse ni para decir, mírenme, ¿no? Sino como un ejemplo de que él ha sido utilizado como instrumento por Dios para llevar la fe. Sin embargo, se sabe débil, se sabe que cuesta, ¿sí? A veces reconocer sus limitaciones o tener que batallar en nombre de Cristo, ¿sí? ¿Alguien me puede? Veo que algunos lo están leyendo, no sé si lo tienen ahí, el texto, que quieran leerlo, continuarlo, y aquí lo vamos explicando. No sé si gustó usted o acá ustedes. Hay un poquito, nada más tiene que ser con voz fuerte, ahorita que estamos faltos de micrófono. Si gusta ahí, continuar el número 2 que dice el tema del sufrimiento. Por favor. El tema del sufrimiento, precisamente bajo el aspecto de este sentido salvífico, parece estar profundamente inserto en el contexto del año de la redención como jubileo extraordinario de la Iglesia. También esta circunstancia le pone directamente en favor a la atención que debe prestarse a ello, precisamente durante este periodo. Con independencia de este hecho, es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Aunque San Pablo ha escrito en la carta a los romanos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolor de parto, aunque el hombre conoce bien y tiene presente los sufrimientos del mundo animal, sin embargo, lo que expresamos con las palabras sufrimiento parece ser particularmente esencial en la naturaleza del hombre. Gracias, compañero. Hasta ahí, ¿qué nos está diciendo aquí el Papa? Que es algo constitutivo de la persona humana, ¿sí? En calidad que es un sujeto consciente, racional, con inteligencia, voluntad y libertad propias, hecho libre, no como los animalitos que no son libres. Ellos tienen un instinto trazado, ¿sí? Una ley, un mecanismo que los hace, pues, desarrollar, ¿no?, su instinto y cumplir una función en el mundo, en el ecosistema, o en la cadena alimenticia, digamos, ¿no?, en la naturaleza, pero que finalmente se ordena al ser humano. Entonces, aquí hay una distinción cualitativa importante, ¿sí? No es igual el animal puede padecer dolor,
pero el animal nunca sabe ni sabrá por qué sufre o para qué sufrir o cuál es el valor, cuál es el sentido, ¿no? Por eso sabemos que cuando un animalito está sufriendo, ¿verdad? Se le recomienda pues darle una muerte rápida a un caballo, por ejemplo, ¿no? Un mamífero, o a un insecto, a lo mejor también matarlo, o sea, además si nos está provocando una plaga o algo ahí. Pero bueno, en fin, no tiene el animal un conocimiento, no se sabe quién padecer, ¿no? ¿Sí? Él solamente cumple una función en el entorno. Y en cambio el hombre sí se sabe, es consciente de lo que vive, de lo que conoce y de lo mismo que está padeciendo, el dolor. De ahí que hay personas que nos dan ejemplo de cómo sobrellevar una enfermedad, ¿verdad? Un problema, un duelo, una crisis, algo. Tenemos esa capacidad nosotros de, se le llama, resignificar o darle un valor a lo que estamos padeciendo. Sobre todo, como nos lo enseña Jesucristo en la cruz, a ofrecernos con Él al Padre, ¿sí? Como una ofrenda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar, hemos sido conscientes primero de que alguna prueba, algún sufrimiento, algún padecimiento, incluso los hay de tipo físico, ¿verdad? Enfermedades de tipo moral, dolores, un duelo, una crisis, un abandono, una incomprensión, o los hay también espirituales, ¿verdad? De estos tres órdenes, porque somos personas con cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Los tres órdenes. Entonces, el sufrimiento se presenta de todas formas. Ahora, la cruz, antes de continuar, nos traza un simbolismo muy rico y muy interesante que no si nos habíamos puesto a pensar. Se diga, la cruz es un travesaño, ¿verdad que sí? Es un madero. ¿De qué manera está? El que está de forma vertical y el horizontal, ¿verdad? Es una intersección. Bueno, no sé si sabemos, pero tiene un simbolismo muy interesante. El trazo vertical exactamente, y el horizontal de la cruz. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea o ha escuchado, leído del simbolismo que tiene, por ejemplo, el travesaño horizontal? El vertical significa, bueno, señales del cielo, ¿no? El vertical, efectivamente, últimamente es que nos lleva a Dios. O sea, que ese sufrimiento, gracias, se eleva hasta el cielo, hasta el Padre, que es que lo mira, lo valora, ¿sí? Y lo bendice, ¿sí? Como el sufrimiento de Cristo en la cruz. Jesucristo siempre, a lo largo de su sufrimiento, su pasión, se va dirigiendo al Padre. Inclusive con palabras a veces muy dramáticas, muy fuertes, que dice, por ejemplo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo meditamos el Viernes Santo. Imagínense, Padre, ¿por qué me abandonaste? O sea, Cristo se siente, como nos lo dice incluso el profeta Isaías, como abandonado del Padre, porque se hizo pecado, asumió todo el pecado del mundo presente, antiguo y el venidero. O sea, Cristo cargó sobre sí los pecados de antes de su venida, de todos los hombres, del momento de su venida y de los que nosotros ahorita, aquí y ahora, estamos cometiendo y vamos a cometer en lo sucesivo. Entonces imagínense el tamaño de ese dolor, de ese drama. Cristo se siente realmente, al asumir, al cargar sobre eso sobre sí, se siente como que está lejos de Dios de alguna manera, porque se está haciendo, como dice el texto, hay que entenderlo bien, pecado sin ser el pecado, o sea, sin el haber pecado. Asume el pecado como que lo carga sobre sí, lo vence, lo destruye con su muerte y su resurrección. Pero qué fuerte es esto, ¿no? Y esto nos invita también a meditar en cómo a veces nosotros nos podemos sentir abandonados de Dios, que decir, oye, pues ayúdame, échame la mano, porque no puedo con este problema, no puedo con este dolor. ¿Sí? Si nosotros ahorita estamos pasando por algún duelo familiar, pérdida de algún ser querido, ¿sí? A lo mejor también es parte del duelo la pérdida del trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación, yo qué sé, ¿sí? Todo esto son situaciones de sufrimiento que Cristo ya previó por nosotros. Cristo ya las asumió también. Entonces hemos de ser conscientes y reflexionar continuamente en esto de que Cristo ya lo ha padecido por nosotros.
Ahora lo que nos invita es a que nosotros carguemos la cruz con Él. Hay otro pasaje, ya ven, que dice: el que quiera seguirme, que quiera decirse mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Despojarse de todo. Despojarse de todo, en parte, ajá. Dice, tome su cruz y luego, y me siga. Estas palabras me resultan todavía al día de hoy, 2023, después de tantos siglos, como que todavía escandalosas, incomprensibles, difíciles de aceptar. Cómo Jesús me pide que para identificarme con Él, para ser amigo de Él, su seguidor, y para que Él me reciba después en la gloria, en el cielo, tenga que cargar mi cruz. Porque dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, como que no tiene que ver conmigo. Y es lo que a la sensibilidad, ¿verdad?, a nuestra pasión, a nuestra, sí, digo, tanto a la pasión como a la razón, le resulta difícil asimilar. Y a lo mejor les digo, en la teoría no suena bonito, lo alcanzamos a comprender, a entender, pero ya cuando nos toca afrontarlo, ahí es donde, a ver, Señor, ayuda. Bueno, entonces esta parte del sufrimiento. Luego decíamos, la verticalidad también implica que el sufrimiento es en tres órdenes distintos: el físico, el moral y el espiritual, ¿sí?, que comportan toda nuestra persona. Entonces, de todos modos, cada grado de sufrimiento, el físico, una enfermedad, un dolor, ¿sí?, puede llegar a trascender, puede llegar a ser incluso recibido por el Padre en esa verticalidad que nos simboliza la cruz, ¿verdad?, de buena manera, de buena gana, como una ofrenda. Por eso en la celebración de la misa es muy importante, primero, que vengamos con conciencia, lo que vamos a hacer. Y cuando es el momento del ofertorio, si sabemos cuál es ese momento, ¿verdad?, después de la homilía, el domingo, el credo, la profesión de fe o las preces, ya se pasa al ofertorio. No es para estar sentadotes ahí, cuchicheando acá, ¿cómo estás, compadre, comadre? ¿Qué onda? No, porque el sacerdote está recibiendo las ofrendas y todos, junto con él, estamos ofreciendo el sacrificio. ¿Sí saben que por el bautismo todos nosotros somos sacerdotes también? ¿Sí sabemos eso? El bautismo tiene un efecto, se le llama triple misión o efecto en nuestra vida como cristianos, que es ser sacerdotes. Ya se lo han de saber, que los niños ya se lo saben. Sacerdotes, ¿qué más? Profetas y reyes, gracias. ¿Sí? Sacerdote, la de atrás, discúlpame. Sacerdote, profeta y rey. Esa es la triple misión de un bautizado. Hay que recordar el catecismo, hay que recordar. Para que, fíjense, el sacerdote no está solo ahí ofreciendo el sacrificio ahí y uno en su onda acá. Por eso hay que participar, responder como se debe. ¿Sí? Las posturas también, no estar todos ahí apostrados, todos, perdón, acá. No, o sea, realmente estoy ofreciendo un sacrificio a mi Padre, a mi Dios, lo voy a hacer junto con el sacerdote. Así como el sacerdote viene revestido, ¿verdad?, de las vestiduras sagradas, luego tiene un simbolismo muy bonito. Aunque yo no venga revestido así, mi alma tiene que estar también dispuesta de esa manera, porque voy a ofrecer el sacrificio. Entonces, bueno, ese ofertorio nos invita a todos a poner incluso ahí en la patena del sacerdote, en lo que se va a consagrar, incluso quienes llevan las ofrendas, ya ven, o ofrecen pan y vino en las fiestas especiales, o la misma colecta que yo doy para contribución. Ahí también voy poniendo, no es nada más simbólico, es espiritual, mis sufrimientos, mis batallas, mis dificultades, mi esfuerzo diario en mi trabajo, en mi familia, si soy estudiante, pues en mi estudio, lo que sea, en mis actividades diarias. O sea, esa es mi contribución. Si no, ¿para qué estoy aquí ocupando un puesto, una silla, calentando el asiento? No, tengo que realmente tomarme en serio mi papel, mi protagonista como sacerdote que soy, el sacerdocio común de los bautizados, participar en el sacrificio. Y luego tenemos, ¿verdad?, el otro brazo de la cruz, el otro madero, que es el horizontal. ¿Alguien me puede decir, así como el compañero acá que ya aportó, qué simboliza el trazo horizontal de la cruz, donde están puestos los brazos de Cristo? ¿Alguien sabe o tiene alguna idea?
¿qué significará esa horizontalidad de la cruz? Si la verticalidad es que nos lleva a Dios, todo, hasta lo más sencillo que podamos hacer ofrecido, es visto por Dios y es tomado en cuenta por Dios. Hasta lo más simple que hagamos, se lo ofrecemos. También lo de acá, ¿qué quiere decir? ¿Alguien? Sin pena, Bueno, ante todo decimos que, si se fijan, ¿cómo está la posición? Los brazos de Cristo así, abiertos. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que a todos nos está abrazando, nos está abarcando. O sea, el simbolismo de la cruz es muy bello, porque es bello, pero es fuerte, porque quiere decir que, vengan chicos acá, o sea, todos, yo los asumo a todos, ¿sí? En su sufrimiento, yo los comprendo, los conozco y los comprendo en su sufrimiento y los, como dice otra cita cuando habla de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya que dice, vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados, apesadumbrados, y dice que yo les daré descanso, yo les daré consuelo. Entonces en Cristo es que podemos nosotros afrontar el sufrimiento con sentido, ¿no? Con responsabilidad también, y con un resultado, con un valor, con un fruto, con un propósito, ¿sí? Porque dejamos que Cristo también, le entregamos ese sufrimiento, ese sacrificio, y Cristo lo abarca, Cristo lo acoge. Pero además eso quiere decir, lo que mencionábamos anteriormente, que la cruz entonces, o sea que el sufrimiento es común a todos los hombres. Cristo murió por todos, ¿verdad que sí? En la cruz, aunque en la fórmula de la misa, la consagración diga sacerdote, ya la cambiaron, por cierto, que dice, esta sangre, ¿verdad? Cuando consagra, ¿verdad? Que dice, que será derramada por muchos, dice, ya no dice por todos los hombres, la fórmula anterior se era así. Pero bueno, esto quiere decir dos cosas para que lo entendamos, porque ¿por qué cambiaron de decir todos los hombres, es derramar la sangre de Cristo, a nada más muchos? Porque todos son beneficiarios, todos pueden ser acreedores del fruto de la redención, ¿sí? Pero no todos los hombres, por nuestra libertad y nuestro pecado y nuestra rebeldía, podemos abandonar esa salvación, podemos rechazarla, entonces no recibirla. Entonces por eso dice la fórmula, esta sangre será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Quiere decir que es derramada así por todos, aunque no lo reconozcan, aunque no lo acepten, pero el fruto va a ser que realmente tú lo aceptes. Tú aceptes ese sacrificio que hizo Cristo por ti, te identifiques con Él, y con tu sufrimiento diario, en mayor o menor medida, te unas a Él. Cuando te resistes a eso, como Dios nos hizo libres, ¿qué creen? Dios no nos obliga, ¿verdad? ¿O acaso les dijo a los apóstoles, vayan e impongan el Evangelio a toda la creación? ¿Verdad que no? Luego alguien va a decir, enemigos de la fe, que dicen, es que la iglesia impuso la fe, acá los misioneros españoles llegaron y, ¿no? Con la espada, órale, se convierten a los aztecas y a nuestros antepasados. No, aunque nos diga eso la leyenda negra, a veces los libros de texto que están plagados de esos errores, ¿sí? Son visiones distorsionadas de cómo fueron las cosas. Hubo más diálogo, hubo más acompañamiento, ¿sí? Que abuso, que imposición. Por ahí sí había gente que le gustaba dominar, ¿verdad? Y españoles que cometieron abusos, sí hubo de todo, pero mayormente la fe se transmitió por asimilación, ¿no? Por enseñanza, pero no de manera impositiva. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que Dios no nos obliga, Dios nos hace libres de aceptar su salvación y de también nos dice, bueno, te doy esta cruz. Cada uno de nosotros cuando nace o a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Nos va entregando cruces, o a lo mejor es una sola, son algunas. Digamos que es una sola, para hablar sin tanta confusión. Pero esa cruz se va manifestando también gradualmente en nuestra vida, en nuestras pruebas, ¿verdad? En nuestros retos que debemos afrontar, en nuestras mismas deficiencias, en nuestras mismas limitaciones humanas, que me cuesta aceptarme como soy. Me cuesta a veces aceptarme físicamente, quisiera parecerme a tal o cual, ¿verdad?
y andamos ahí comparando y no aceptamos, no asimilamos, no vemos la riqueza que hay dentro de nosotros. Y es donde Cristo nos dice, a ver, no seas menso, o sea, date cuenta que dentro de ti tienes la fuerza, la capacidad para sobrellevar todo lo que en tu vida suceda, porque hay un principio que dice, Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas, ¿sí? Se han escuchado, bueno, todos seguramente conocemos historias de santos, ¿no? De los santos mártires, por ejemplo, santos de la iglesia. Todos han llevado una cruz y han tenido que padecer incomprensión, crítica, inclusive persecución, martirio, ¿verdad? Como Manuel Morales, ¿verdad? Mateo Correa, nuestros mártires de Durango, ¿sí? De repente los cito y como que alguien se queda y dice, ¿quiénes son? No, sí saben. Hay que conocer a nuestros mártires, las historias, ¿no? Porque realmente los santos no son figuritas ahí de como, no sé, Sacudito, ¿no? Tenemos al crucificado, al Señor al Cristo resucitado, que bueno, San Juan Pablo II por allá, bueno, no son santos así figuritas de porcelana o de escaparate para que las admiremos y les prendamos tanta veladorcita, que está bien si lo hacemos, pero ante todo dicen los expertos, ¿verdad? Los padres de la iglesia, los que promueven la devoción a los santos, dice, la devoción a los santos consiste principalmente, así como la devoción a la Virgen, a Santa María Guadalupe, ¿en qué consiste la devoción al santo? Alguien que me diga, igual si lo hacemos y... Dicen, consiste la devoción verdadera en la imitación, dice, de las virtudes del santo, ¿sí? No tanto en prenderle veladorcita y sobarle ahí el piecito, o ponerle la manita hasta que se gaste la pieza de yeso, de lo que sea, ¿sí? No, se trata de decir, a ver, ¿qué me ilustras con tu vida, con tu testimonio? Claro que pido tu intercesión para que me ayudes a sobrellevar un problema, ¿verdad? Para que me pidas a Dios que me dé fuerza o me cure si tengo una enfermedad, lo que sea. Claro que pedimos su ayuda, su intercesión, pero también tenemos la contraparte, que es el compromiso de decir, yo me comprometo a imitar tus pasos, a seguir tu ejemplo. Si lo hiciéramos realmente, créanme que habría más milagros. Habría más milagros. Y eso que los hay, con todo y que no hay curaciones, hay sí, se resuelven los problemas a veces cuando ni siquiera hay ese esfuerzo por parte de uno. Pero si lo hubiera, pues hubiera mucho más. Pero nos cuesta porque obviamente sabemos, a todos nos cuesta el orgullo, la soberbia, la carne es débil, entonces caemos y nos resistimos a la virtud. Pero bueno, gracias, estaba leyendo usted, compañero. Vamos a continuar un poquito. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con confianza, a ver, pueden preguntar, pueden aportar, por favor, porque eso se trata de una retroalimentación, que no estemos nada más así de espectadores, sino participemos. Sígale, por favor, compañero, donde se quedó. Ella es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre, y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a ser. Fíjese, gracias. El sufrimiento, dice, ¿sí? Pertenece, ¿verdad? Parece pertenecer a la trascendencia del hombre. O sea, lo que decíamos del símbolo de la cruz, ¿verdad? El palo en madero vertical, que estamos llamados todos con el sufrimiento a trascender. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos rehusamos a sufrir, a afrontar los retos, las dificultades de la vida, los padecimientos, ¿qué va a pasar? Como dice nuevamente Jesús, no tienes parte conmigo. Vamos a llegar al cielo, como dicen otras palabras, aquí dice, vengan benditos de mi Padre, reciban el reino, pero va a decir, es que tuve hambre y me dejaron ahí tirado, abandonado, les valió, se dieron la vuelta. O sea, ¿qué quiere decir también? Que en virtud de esa horizontalidad de la cruz, Cristo nos invita con nuestro sufrimiento a ser solidarios con el sufrimiento de otros.
O sea, fíjense, nosotros no es que tengamos que estar crucificados, pero la cruz nos recuerda una y otra vez en Cristo que así como Él asumió nuestro sufrimiento, lo cargó, lo abrazó, lo comprendió, también nosotros estamos llamados en nuestra familia, primeramente, con nuestros conocidos, nuestros seres cercanos, a ayudar a llevar las cargas del otro, a soportarnos unos a otros, a solidarizarnos con el sufrimiento ajeno. Ay, pero esto cuesta mucho porque primero yo, luego yo, después yo y al último yo, el ego. Nos cuesta, díganme si no, o sea, no hay que dormirnos sus flores, no hay que despistarnos porque sabemos que es difícil, pero aquí está la prueba y es como Cristo también nos dice, carga tu cruz y si puedes también, si está en ti, si tienes la oportunidad, ayuda a los otros que están a tu alrededor a cargar, no los dejes solos. ¿Cuántas veces es fácil señalar? Es que te equivocaste, es que siempre, no es que eres así, ya está, y pura crítica, ¿verdad? ¿Y qué pones tú de tu parte para ayudar a solucionar el problema? ¿Verdad? Nos quejamos de que la corrupción, ¿y qué hago yo de mi parte para disminuir esa corrupción en mi entorno familiar? Porque parte desde allí, ¿verdad? Si los ciudadanos que luego llegan a esos puestos y son corruptos, es porque lógicamente hubo algo ahí desde antes en su casa, que se les enseñó a transearle, ¿sí? A saltarse la regla, etcétera, ¿no? Ahora decimos, no, eso en mi familia no pasa. Son otros. Bueno, a veces nos podemos descuidar o desentender en eso. Decíamos, volviendo sobre el sufrimiento, que entonces es algo no solo natural del hombre, primer punto, sino también trascendente, que nos lleva a trascender. O sea que estamos en esta vida de cierta manera, no se asusten, no es drama, no es pesimismo, estamos de cierta manera, pues sí, padeciendo, afrontando una prueba, una serie de pruebas, estamos de paso, ¿sí? Quien se dedica, y no digo que esté mal disfrutar de los bienes de la vida cuando los tenga, es bueno aprovechar todo lo que Dios nos da. Si nos da dinero, pues adelante, a hacer rendir ese dinero, a disfrutar, a viajar si usted quiere, si es poquito, mucho, como sea, ¿sí? Pero siempre pensando en función, como dice aquí, de la eternidad. Dios me va a pedir cuentas de los talentos que me dio, ¿sí? De mis capacidades o de los recursos que estuvieron a mi disposición, si fue dinero, si fue personas a mi alrededor que me apoyaron, ¿verdad? Oportunidades en la vida, en el trabajo, en lo profesional, yo qué sé. Todo eso, Dios me va a decir, a ver, ven para acá, ¿qué hiciste con lo que te di? No, pues yo me dediqué a vivir la vida loca, acá, ¿sí? A malgastar, a despilfarrar y a ver nada más en función de mí y mis intereses. ¿Y dónde están los demás? Oye, ¿te fijaste que fulanito, sutanito a tu alrededor tuvieron necesidad, se acercaron a ti, te pidieron, échame la mano, ¿no? Ah, y es donde está esa parte. Y a veces el evangelio lo escuchamos así como que ya nos entra y nos sale porque decimos, sí, Cristo nos pide que a los demás los tratemos como a Él lo trataríamos, que demos de beber un vaso de agua a quien lo pide, hagamos las obras de misericordia, visitar al enfermo, al encarcelado, ¿verdad? Enseñar al que no sabe, dar de comer al sediento, y demás, pero se nos olvida, ya no practica. Pero es esa parte, les digo, esa redimensión o resignificación que tiene el sufrimiento de los demás y cómo nosotros no nos podemos desentender, sino estar atentos a lo que los demás necesitan. Bueno, ya leyó el compañero, no sé si quiera seguir usted, ¿no? Un poco más, o acá, compañero, usted, lo más fuerte que pueda para que la escuchemos. Gracias. Número 3. El tema de sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el texto del reino de la redención. Esto sucede ante todo porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento, y al mismo tiempo en el año de la redención pensamos de nuevo en la verdad Expresada. Es un documento que se llama en latín Redentor Hominis, lo traducimos como Redentor del Hombre, ¿sí? En la encíclica Redentor del Hombre. Síganlo.
cuando en su vida entra el sufrimiento. Esto sucede como es sabido en diversos momentos de la vida. Se realiza de maneras diferentes, asume dimensiones diversas, sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi imparable de la existencia terrena del hombre. O sea, no podemos renunciar, no podemos sacarle la vuelta, esquivarlo, evadirlo, ¿sí? Podemos tomar atajos, a veces caminos más fáciles, a costa, ¿verdad?, de cargarles a lo mejor la mano a los demás, a costa de que triste, a veces ser un peso para otro, con nuestras actitudes, con nuestras conductas, pero más bien se trata de ver que debemos de ser un apoyo unos para otros, ¿sí? Y esto nos habla, lo que decía, del simbolismo del horizontal, de que abracemos a los demás, que seamos solidarios. Yo les pregunto, ¿consideran así? Es una crítica, vamos a decir, la que voy a hacer, pero constructiva, veámosla no como pesimismo, sino constructivamente. Los mexicanos nos caracterizamos, dentro de nuestras virtudes, que sí tenemos varias virtudes, pues de ser muy hospitalarios, ¿verdad? Por ejemplo, con los extranjeros que vienen los visitantes, ¿verdad? Que aquí a Durango hubo mucha ocupación hotelera por el festival cultural que se hizo de Ricardo Castro, no sé. Y somos muy buenos para atender, ser anfitriones, pero entre nosotros mismos, ¿verdad?, nos falta, no digo durangueses, digo en general todos los mexicanos, como que nos hace falta ser más solidarios unos con otros, ayudarnos, echarnos más la mano. No digo que no lo hagamos, a lo mejor en lo particular en nuestra familia sí lo hacemos y qué bien, pero como que socialmente hablando en grandes proporciones nos falta ver más unos por otros. Estamos muy en nuestro terrenito, en nuestra parcelita, y no queremos que nos digan ni que nos discutan, ni tampoco tomamos la iniciativa de decir, te voy a echar la mano, te voy a ayudar. Somos un tanto individualistas, ¿sí? Y nos falta sumarnos más como sociedad. A veces nos sumamos cuando hay situaciones tristes, dramáticas, como un terremoto. Ya ven que en la Ciudad de México ha habido los terremotos, el 85, en el 2017 y demás, y a veces nos jactamos, hasta los medios de comunicación se jactan de decir, miren cómo los mexicanos nos echamos la mano en estos momentos tan dramáticos, tan trágicos. Pues sí, pero ¿a poco hay que esperar nada más a que sean esas desgracias para demostrar que sí podemos ayudar? Que podemos ayudar a los otros con su cruz, con su dolor, con su sufrimiento, a hacerlo más llevadero. Y es aquí donde hagamos un examen, cada uno, un autoexamen, una evaluación, de, a ver, en mi día a día, en mi trabajo sobre todo, qué fácil es que yo me encierre en mi burbujita, es que tengo que hacer, son mis cosas, son mis responsabilidades, y si el otro tiene también las suyas, pues que le vaya bien y a ver cómo le hace y cómo puede. Que se rasque con sus uñas, ¿verdad? Porque cada quien, no está fácil la vida, a nadie se le regala nada, decimos, ¿no? Y sí, nos podemos excusar, pero cuando realmente tenemos la oportunidad de ayudar y no ayudamos, ¿ahí qué pasó? Y es ahí donde es parte, les digo, de este asociarnos al sufrimiento de los demás en buen sentido. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, me ayudan a ver la hora, porque luego me extiendo y se va. Las 4:52. Las 4:52, bueno, unos 8 minutitos más, ya vamos aterrizando y concluyendo el tema, si les parece, ya, porque sí, yo sé que se cansan y es pesado, también a esta hora ya empieza el calorcito y nos agobia, ¿verdad? Es que es parte del sufrimiento, ¿sí? Aquí los vamos a probar en el aguante, ¿verdad? A ver cuánto aguantamos. No, ya les digo, no es por más. Bueno, vamos a leer ahora, si quieren continuar, donde dice: dado pues que el hombre, a través de su vida terrena, camina en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería, en todo tiempo, y quizá especialmente en el año de la redención, ya les comenté de esa celebración que hubo en el 83-84, lo dice el Papa Juan Pablo II, encontrarse con el hombre precisamente en este camino del sufrimiento. O sea, la Iglesia tiene que acompañar al ser humano en su peregrinación por este mundo terrenal, esta vida terrenal, perdón, por este esfuerzo, por esta batalla. Decían los, obviamente no cristianos, paganos, romanos,
romanos en aquella época en latín decían que la vida del hombre es una continua lucha, una continua batalla sobre la tierra. Fíjense, esto lo admitían los paganos, los que no creían en Cristo, Dios, la Trinidad, ¿no? O sea, que esto que nos demuestra que finalmente en todas las culturas, en todos los pueblos, hay una conciencia del sufrimiento y del valor que la humanidad tiene, ¿sí? Dice, la Iglesia, que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, porque sí sabemos que aparte del simbolismo de la cruz, no solo les digo, es algo representativo, sino de hecho, es que de la cruz de Cristo, cuando Cristo está pasado con una lanza, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Qué brota de ahí? Agua, sangre y agua, ¿verdad? Esto también está plasmado en los sacramentos de la Iglesia, en el bautismo, en la Eucaristía, ¿sí? Que de aquí están dados los medios de salvación para también el actuar de la Iglesia, la celebración de los sacramentos. Entonces, ¿con qué conciencia cada vez más renovada debemos participar, como decíamos ahorita? Y la misa es el sacrificio perenne de Cristo, es el medio por excelencia para celebrar, no digamos el sufrimiento en sí mismo, ¿verdad?, sino la redención de Cristo a través de su pasión. Y por eso les decía lo importante que, sobre todo en este momento del ofertorio, poner nosotros nuestras, hay un canto muy bonito, se lo saben, que dice, te presentamos el, no, ese no, ¿verdad?, te presentamos el vino y el pan. Hay varios, del momento del ofertorio, donde dice, pongo mis penas y mis alegrías, ¿verdad?, mi salud, mi enfermedad, mis preocupaciones, mis luchas diarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos unamos a Cristo hostia, a Cristo en el altar y en la ofrenda a Dios Padre. Bueno, vamos a terminar. Ya, lo último de la introducción dice, de aquí deriva también esta reflexión precisamente en el año de la redención. La reflexión sobre el sufrimiento. El sufrimiento humano suscita, dice, compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. O sea, el sufrimiento sí nos causa como que temor, ¿verdad?, preocupación, miedo. Nos da miedo afrontar algún problema, alguna enfermedad, y es natural, es hasta, digamos, casi instintivo huirle al sufrimiento, pero el hombre tiene esa capacidad de sobreponerse, de afrontar el sufrimiento como un protagonista que vive, ¿verdad?, que le da sentido, valor a eso que vive y lo puede sublimar, lo puede transformar en algo bueno para sí mismo y para los demás. El animal, decíamos, pues él no puede hacer eso. El animal va a huir del daño, del perjuicio por cuestión estimativa, instintiva, ¿verdad? Huyen hasta del ser humano cuando le representa una amenaza, ¿no? Entonces, eso no hay que esperarlo, y por eso nosotros también ir purificando un poquito el lenguaje a veces de cómo nos expresamos, o cómo nos van llenando, no sé si fijan sutilmente, de ideas de que es que el animalito sufre, y es que el animalito tiene derechos. A ver, no, ¿sí? De suyo no, porque no es un sujeto consciente, él no sabe ni sabrá jamás quién es, ¿sí? Él está en función como un medio para servir al hombre. Ahora, el hombre, como se debe dignificar, debe respetar al animal y darle un trato digno, ¿verdad? Entonces es la parte, pero bien, si el animal no se dignifica o se deja de dignificar menos y lo tratamos mal, es una cuestión del hombre. Los que marchan ya ven a favor de los derechos de los animales, ¿verdad? O de los antitaurinos, ya ven en las plazas de toros, no, que ya quiten la tauromaquia y las corridas de toros. Digo, tienen una causa justificada, está bien. Si lo que realmente les mueve es no propiciar la violencia, no crear como un entorno, incluso en los más jóvenes, que una cultura de la violencia, en el daño a los animales. Pero al animal no le quita ni le pone nada, sino al hombre mismo que lo hace, el que lo propicia, el que le clava ahí el torero que le clava las navillas y demás. Es el espectáculo, es la gente la que a lo mejor se trastorna y fomenta inconscientemente la cultura de la violencia, ¿sí? Pero el animal no. Ahora,
en la medida que nosotros aprendamos sea tratar a los animalitos y mayormente a los seres humanos con dignidad, con respeto, vamos a ir dignificándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Esa es la parte. Bueno, yo les agradezco su tiempo, su atención. ¿Alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda que quieran hacer? Es bienvenida ya para cerrar. De todos modos, si gustan volver los que recibieron el documento, la introducción sobre el texto, para meditar también es importante. No es que hayamos hecho aquí una lección divina como tal, pero se presta para eso, para que cada quien lo interiorice, lo haga propio, lo lleve a su vida, a su familia, lo trate también de comentar de repente. Cuando atravesemos algún problema en casa, una dificultad, pues darnos el tiempo de escucharnos primeramente, ¿verdad? A ver qué te está pasando, hijo, hija, o también papá, mamá, porque todos somos sensibles. Darnos el tiempo primero de escuchar. Y escuchar, acordémonos que no es nada más oír así como que me entra y me sale, sino pongo atención, te miro a los ojos, no estoy con el celular, ¿verdad? Con la red social ahí. Por eso darnos ese respeto. ¿Sí? El mundo de los medios digitales es muy bueno, muy productivo y nos sirve para muchas cosas, pero hay que tener cuidado que no nos absorba a tal grado que perdamos de vista, de perspectiva, las necesidades de los demás y mucho menos el dolor de los demás. Que nos hagamos insensibles, porque nos hace un tanto superficiales, nos absorbe y hay que tener cuidado. Entonces, pues agradecerles una vez más y pues invitarlos a que meditemos de vez en cuando en estos temas y ahora que estamos en el periodo pascual, pues también lo veamos en función del triunfo de Cristo, de la resurrección, de que todo aquello que podamos sobrellevar es para bien, ¿sí? Va a tener un resultado, un aprendizaje, nos va a hacer más virtuosos, más capaces de comprendernos cuando afrontamos un problema difícil. Agradecerles y pues bueno, ya nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Gracias.